Ashley Mirais con carnet 202-400-188. Voy a hablar sobre el comportamiento del año 2015, en el cual se recibieron 6.287 millones en remesas familiares, lo que presentó alrededor del 10% del PIB del país. Los departamentos en los que hubo más recepción fue Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Jutiapa. El impacto presidencial, Barack Obama era el presidente de Estados Unidos. Su administración implementó políticas de inmigración que incluían acciones ejecutivas para proteger a ciertos grupos de inmigrantes indocumentados. Estas políticas, aunque sujetas a debates y desafíos legales, crearon un ambiente más seguro para muchos inmigrantes, lo que pudo haber contribuido a la estabilidad en el cambio de remesas. En el promedio anual del tipo de cambio fue de 7.65 y las remesas influyen en la oferta de las divisas, lo que puede fortalecer o estabilizar la moneda local. Buenas noches, mi nombre es Madeline Solís con número de carnet 2024-08-169 y les hablaré sobre el comportamiento de divisas en el año 2016. Tuvo un total de ingresos de divisas al país con un estimado de 7.273 millones de dólares. Esto constituye el 11% del PIB. Y los departamentos que tuvieron un aumento en cuanto al porcentaje son San Marcos con 21.5%, Huehuetenango con el 9.4%, Quetzaltenango con 8.0%, Guatemala con el 6.2% y Retauleu con el 66.20%. Las remesas pueden aumentar el consumo de bienes no exportables y sus precios, aumentar el valor real del tipo de cambio y reducir las exportaciones. Esto daña totalmente a la competitividad del país receptor en cuanto a los mercados mundiales. En Guatemala, las remesas ayudan a las familias a sufragar sus gastos, a cubrir la canasta básica de alimentos y contribuyen a superar la línea de la pobreza. Asimismo, el promedio mensual estimado de remesas por hogares es de $379 americanos. El comportamiento de las divisas en el año 2017 para Guatemala representó el 11% del Producto Interno Bruto, en su mayoría proveniente de los Estados Unidos. Cabe mencionar que la tendencia del comportamiento de las divisas en los últimos años ha sido de manera ascendente. Es por ello que el Banco de Guatemala reportó la recepción de 60.130 millones de remesas en este año. El efecto que se tuvo en estos ingresos benefició a las familias, en su mayoría el área rural, permitiendo el acceso a educación, salud, adquisición mayores de tecnología y lo que es también caminos mejores. Esto en base a la información brindada por Vanguard. El comportamiento de las divisas en el año 2018 en Guatemala. El ingreso de las remesas familiares asciende a la cantidad de 2.019.2 millones de dólares. Los departamentos con más ingresos de remesas fueron el departamento de Guatemala, Chimaltenango, El Progreso, Zacatepeques y Escuintla. El tipo de cambio para este año fue de 4.9% de diferencia al año anterior. La influencia presidencial de Donald Trump tenía amenazado a Guatemala con la cancelación de las remesas de los connacionales para este año, que representa el 10% del PIB a nivel nacional, que equivale a 9 millones de dólares en el presente país. Muy buenas noches, mi nombre es Hilary Martínez con carnet 2024-00201. Voy a hablarles acerca del comportamiento de las divisas en cuanto a los ingresos por remesas familiares dirigidas desde Estados Unidos para Guatemala de acuerdo al comportamiento del año 2019, iniciando por el comportamiento de las divisas como tal. De acuerdo a los datos que el Banco de Guatemala nos indica y nos brinda, podemos concluir que para el mes de diciembre del año mencionado se cerró con una cifra de $940.801.90, representando un alza en el índice de los ingresos mensuales del año. La influencia de las divisas en Guatemala afecta directamente al Producto Interno Bruto, por lo cual podemos concluir que el dinero o el uso que se le da al dinero percibido de acuerdo a las divisas ayuda directamente al flujo lineal de la economía. El tipo de cambio anual para el año 2019 en cuanto a un promedio osciló entre el 7.69.24 a la compra, indicando un alza a la venta del 7.71. La gestión presidencial del año en curso ayudó al ingreso de las divisas, de acuerdo a que el Estado en curso o el gobierno en curso en Estados Unidos logró concretar
gestiones que dieran una estabilidad laboral y económica al país, logrando así que los inmigrantes guatemaltecos tuvieran la oportunidad de desempeñarse en varias actividades laborales y así poder devengar un sueldo para realizar la gestión de las divisas que se encuentran dentro del curso económico en Guatemala para el año 2019. Buenas noches, les voy a hablar acerca de cómo influyó en la economía guatemalteca el ingreso de remesas en el año 2020, lo cual tuvimos un ingreso de 11.340 millones de dólares que representan el 14.6 del PIB. Las remesas han tomado un papel muy importante en la economía guatemalteca, ya que ayudan a sustentar los hogares tanto en transporte, educación y alimentación. En el COVID-19 las remesas ayudaron bastante, ya que les pudieron proporcionar a las familias el sustento para poder optar por medicamentos y por una mejor atención. Gracias. El comportamiento del tipo de cambio durante el año 2020 fue del 0.65% interanual, con una depreciación acumulada pronosticada del 1.13%, siendo esta congruente con su estacionalidad y la evolución de los fundamentos. Gracias. De acuerdo al comportamiento para el año 2021, siempre respaldándonos con los datos del Banco de Guatemala, que nos indica que se tenía previsto como un ingreso para el año 2021 post pandemia o post restricciones de pandemia, un ingreso de 12.950 millones de dólares, representando un 14.2% de aumento de acuerdo a las cifras de los ingresos del año 2020. Pero las cifras reales fueron de un ingreso de más de 15 millones de dólares por medio de divisas a Guatemala. La influencia directa en la economía del país fue concretamente la recuperación de la economía lineal y su proceso en las familias guatemaltecas, de acuerdo a las precariedades que se tuvieron por las crisis económicas causadas por la pandemia de COVID-19. El tipo de cambio para este año fue del 7.71.52 en un promedio anual. El tipo de cambio se mantuvo igual a la compra como a la venta, por lo tanto no hay un tipo de promedio a la alta, y en la mayoría de los meses para el año fue un tipo de cambio lineal. Buenas noches, mi nombre es Carol Rojas con el código 2024-03263 y les voy a hablar sobre el ingreso de divisas en el año 2022. Según el dato del Banco de Guatemala, durante el año 2022 las remesas ascendieron al monto de 18.297 millones de dólares, los cuales se dividen en el 95.3% en transferencias, el otro 4.7% en efectivo y especies. Los departamentos que más se benefician durante este periodo de ingreso de remesas son Guatemala con el 26.2%, Quiché con el 8.9%, Quetzaltenango con el 7%, Huehuetenango con un 5.8% y San Marcos con un 5.1%. Las remesas han demostrado ser un componente vital para la economía guatemalteca. Gracias. Mi nombre es Alejandra Galvez con el número de carnet 2024-04-242. Les hablaré sobre el comportamiento que se obtuvo durante todo el año 2023. Durante todo el año 2023 se obtuvo un gran incremento positivo, en el cual fue partido por semestres, en el cual en el primer semestre se obtuvo el aumento del 3.8%, pero que nos conllevó a pronosticar entre el rango para el segundo semestre de 2.5% y el 4.5%, siendo esto el 3.5% como escenario central. Los departamentos que tuvieron aumento fueron lo que es la ciudad de Guatemala con el 30%, seguido de Quiché con el 10%, Quetzaltenango con el 9% y Huehuetenango con el 8%. Y por último San Marcos con el 7%. El tipo de cambio interanual pronosticado fue el del 0.17%. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Alexander Melgar García con número de carnet 2024-06032
y les voy a hablar sobre el año 2024. La cifra total de ingresos y porcentajes en la economía. Para este 2024 se espera que las remesas superen los 21.600 millones, que representan el 19% del Producto Interno Bruto del país. Los departamentos que más reciben remesas son Guatemala con el 26.2%, Quiché con el 8.9%, Quetzaltenango con el 7%, San Marcos con el 5.1% y Huehuetenango con el 5.8%. Impacto de las remesas en la economía guatemalteca. Estas tienen un impacto muy significativo, ya que muchas familias con las remesas cubren necesidades como educación, vivienda, salud, alimentación, etc. Comportamiento del tipo de cambio. En 2024 el tipo de cambio ha sido bastante estable comparado a otros años. La influencia de la gestión presidencial, en particular cualquier cambio en las políticas de deportación, empleo, salario mínimo en Estados Unidos, tienen un impacto muy importante, ya que de este país proviene el 95% de las remesas.